Este video es propiedad de Lost Torinos. Todos los recursos utilizados de fuentes externas serán citados propiamente en la descripción y se darán créditos durante su aparición en el video. En esta primera entrega de Trayecto, veremos el recorrido de la nueva ruta de Transmetro para el municipio de Apodaca, el Transmetro Sendero Metroplex. Como en esta ocasión veremos el recorrido de vuelta, me encuentro en la calle Río Pesquería, solo a unos metros de donde termina esta ruta. Por esta ocasión diría que me tocó suerte, porque justo al bajar de la ruta 88 para tomar este Transmetro, la unidad iba saliendo. Pero igualmente se estima que por ahora tiene una frecuencia de entre 10 y 15 minutos. Y puedo confirmarlo ya que al llegar a Sendero no pasó mucho tiempo para que llegara la unidad que venía atrás. El recorrido de esta ruta sale desde la estación Sendero de la línea 2 del metro por la carretera a Colombia, para después tomar la avenida Concordia y E6 por la colonia Metroplex, hasta topar en Diego Díaz de Berlanga, para dar vuelta en dirección a la colonia Cosmópolis por avenida Andrómeda y finalmente tomar gasoducto para atravesar Santa Rosa y terminar en la calle Río Pesquería. Recuerden que como esta es ruta Transmetro, la única forma de pago es a través de la tarjeta Me Muevo, o sea, la tarjeta mía de color verde, ya que es la misma que las de antes, y con la aplicación Urbani mediante un QR que se escanea en el validador. Esta ruta beneficiará a los habitantes que día con día batallan con el servicio de rutas como la 88 y 213 en las colonias Santa Rosa, Cosmópolis, Metroplex, Nuevo Las Puentes, Prados de la Cieneguita, etc. Además de que cuenta con un alimentador que recorre las colonias Moisés Sáenz, Balcones del Norte Sector 2 y Fernando Amilpa. Esperemos que le vaya bien a esta ruta con Grupo Lascano, que es quien la está administrando actualmente. Un dato curioso, no tan curioso, es que estas unidades eran las que antes estaban en el Transmetro Exposición, Juárez, Valle del Roble, que por cuestiones prefirieron mandarlas a dar servicio a Apodaca. El recorrido fue relativamente rápido, ya que el camión no tuvo que detenerse mucho debido a que hubo muy poca gente que lo abordaba. No sé si sea por la hora, por la ruta, por el desconocimiento de la gente o por el pago. Aunque creo que es esta última porque sí hubo varias personas de las que abordaron que estaban preguntando al chofer sobre los métodos de pago, de recarga de las tarjetas, etc. Y no es algo raro, ya que el trabajo que ha hecho el gobierno por tratar de unificar el método de pago de los transportes no ha ido muy bien. Primero al cambiarle el nombre a la tarjeta Mía a Me Muevo, ya que en sí son exactamente el mismo plástico, solo que otro diseño, ha hecho que la gente se confunda creyendo que las Mía originales ya no servían e iban a comprar una nueva. Además de que de todas las rutas que se pagan con esta tarjeta, hay muchas que ni siquiera pasan por alguna estación de metro, que es el único lugar donde se puede recargar esta tarjeta actualmente. Por otro lado, la app Urbani sí está decente, solo que el principal problema es que en ocasiones falla y saca a los usuarios de su cuenta y o les borra el balance, además de que el QR tiene un tiempo de vida muy corto, que en caso de que el camión no pare, puede que el QR expire antes de que llegue otro camión. Es por esto y muchas otras cosas como el que el Transmetro cobre 15 pesos completos, aunque no se use el metro, que en ocasiones falle y cobre doble, que la tarjeta Me Muevo ni la app Urbani tengan mapa para ver dónde están las unidades como lo tiene la tarjeta Feria, y el problema del que más quejas hay, el precio. No solo porque cuestan 3 pesos más caros que la mayoría de rutas actualmente, sino también por el hecho de que no cuenta con transbordos ni tarifa preferencial, como la tarjeta Feria.
Es decir, al tomar otro camión lo vuelve a cobrar completo y no existen descuentos de estudiante, persona mayor o con discapacidad, al menos para la tarjeta Me Muevo. Aunque puede que esto esté a punto de dar un cambio drástico, ya que se reveló que OXXO, en conjunto con el gobierno del estado, modificó sus tarjetas SPIN para que tuvieran integrado el sensor de la tarjeta Me Muevo, por lo que ahora, además de poder recargar las tarjetas en prácticamente todos los OXXOs de la ciudad, cosa que no es posible con la tarjeta Feria, ya que es solo en los OXXOs que tienen el dispositivo de recarga, también se va a poder utilizar como tarjeta, haciendo depósitos y transferencias, por lo que la recarga de la tarjeta será infinitamente más fácil. Esto también aplica para Urbani, que ahora ya es posible recargarlo en los OXXOs, pidiendo una recarga de saldo Me Muevo en el mostrador. Bueno, ya que nos desahogamos tantito, vamos a hablar del camión. Esta unidad es un Foton AUV BJ6 ON23, también conocido como C12, fabricado este año. Es el mismo modelo de algunos camiones con el estampado de Muevo León y el mismo que usan los Transmetros de Sendero que administra Senda. Tiene capacidad para 36 pasajeros sentados y otros 1000 parados, si es que se recorren para atrás. Es propulsado por gas natural, por lo que contamina menos que los camiones de diésel. Tiene una transmisión automática Allison T280R y un motor Cummins L8.9G5 260, que ofrece 260 caballos de fuerza a 300 revoluciones por minuto. Este modelo de camión lleva circulando en la ciudad desde 2019, cuando llegaron los primeros 20 al Transmetro de Sendero, y actualmente la marca ya tiene casi 500 buses circulando en la ciudad. El video del recorrido completo de la ruta, es decir, el video sin recortes, sin voz, sin música, el video crudo antes de editar, estará disponible en breve en este mismo canal bajo el título de Ruta Cruda. Ya finalizando el recorrido, vimos que en sí hubo una cantidad mínima de gente que abordó el camión. Sin embargo, vemos que hay mucha más gente que espera la unidad desde Sendero con dirección a Apodaca. Esperemos lo mejor para este servicio. En resumen, fueron 46 minutos con 50 segundos para 13.5 kilómetros de recorrido. Excelente servicio por parte del chofer y todo Grupo Lascano. Sin más por el momento, agradecemos su tiempo y esperamos haya disfrutado el video. Puede apoyar dejando su like y suscribiéndose al canal. De nuestra parte, sería todo por ahora.